Muy buenos días, señores y señoritas estudiantes. Hoy vamos a hacer un refuerzo de la clase que vimos el miércoles 28 de julio. Este refuerzo basa sobre los principios del entrenamiento y la resistencia aeróbica. Esta clase va dirigida para los estudiantes del tercero Ciencias paralelo A, B y C del Colegio de Bachillerato Arenillas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los principios del entrenamiento. Y para ello debemos decir que tenemos 8 principios, 8 maneras que debemos respetar para hacer nuestro trabajo. El primer principio es el principio de la unidad funcional. Esto significa que todo nuestro organismo, todo se fusiona, todo se hace en uno solo. No es que cuando hacemos educación física, nuestros organismos, nuestros aparatos respiratorios, digestivos, trabajan por separado. Todo se fusiona, todo se hace en uno solo, ¿sí? También tenemos el principio de la individualidad, que esto qué significa que cada uno de nosotros tiene sus propias características, tiene sus propias formas de asimilar el entrenamiento. Y esto también significa que no todos debemos entrenar de la misma manera. Cada uno puede trabajar de forma individual. El tercer principio habla sobre el principio de la continuidad. ¿Qué significa continuidad? Que nosotros debemos, si ya empezamos un trabajo de entrenamiento físico, tanto en la parte deportiva o por cuidar nuestra salud, debemos hacerlo por lo menos 3 veces a la semana y no descuidarnos. Tenemos que darle prioridad a esto, porque si ya empezamos debemos seguir, hay que ser disciplinados. En el cuarto habla sobre el principio del calentamiento y vuelta a la calma. Siempre que vamos a hacer alguna actividad física, siempre que vamos a realizar algún ejercicio físico o algún deporte, es importante el calentamiento, es importante que nuestros órganos comiencen a trabajar poco a poco. Es importante que nuestros músculos se vayan calentando para que tengan mayor elasticidad y así poder trabajar de la mejor manera posible. Es importante esto que dice vuelta a la calma, porque cuando nosotros elevamos nuestras pulsaciones, cuando nosotros ya trabajamos un grupo de ejercicio o un grupo muscular, tenemos que bajar un poco las pulsaciones para volver a retomar las actividades. Tenemos el principio de la variedad. En este principio de la variedad no es otra cosa que trabajar de forma diferente cada vez. Si en una semana yo trabajo la extremidad inferior, en los siguientes días yo tengo que trabajar la extremidad superior y así sucesivamente. No recargar el trabajo en una sola zona, porque esto llevaría a tener problemas musculares serios. En el número 6 tenemos el principio de la progresión. Es igual como casi en la continuidad, pero aquí cuando hablamos de progresión es que los ejercicios los vamos a ir haciendo poco a poco, vamos a ir subiendo nuestra intensidad. El número de ejercicios que vamos realizando, el tiempo que vamos realizando, lo vamos a ir subiendo poco a poco, ¿sí? En educación física o en la cuestión deportiva, este principio de progresión no es lineal. No significa que si hoy hago 12 ejercicios, mañana hago 15, después hago 20, después hago 25. No, tenemos que ir, como dice ahí, progresivo. Si yo hago 10 y hago 12, hago 15, en la siguiente bajo, qué sé yo, a 12 ejercicios y nuevamente subo. Significa que voy en una forma ondulada, pero progresivo, voy trabajando. En el 7 tenemos el principio de la recuperación. Cuando hablamos de recuperación, significa que nuestros músculos, nuestro cuerpo necesita descansar. No podemos estar solamente dándole al ejercicio físico, a las actividades físicas, porque necesito estar bien rápidamente. No, nuestro cuerpo necesita descansar, nuestros músculos necesitan descansar, así que hay que darle ese tiempo. Y por último, tenemos el principio de la acción inversa, que no es otra cosa de que cuando nosotros estamos ejercitándonos y por algún motivo nosotros paramos ese trabajo, paramos una semana, 2 semanas, 3 semanas, esto significa que todo eso que nosotros hemos construido en el tiempo anterior, eso se va a ir perdiendo. Así que tener muy en cuenta este principio, que es muy importante, porque si nosotros estamos ya trabajando 2, 3 meses, no debemos paralizarlo. Si por algún motivo, por alguna situación, nos tocó descansar una semana, debemos nuevamente seguir, porque si dejamos mucho tiempo pasar, lamentablemente todo lo que hemos construido se va a derrumbar. Eso es todo. En esta diapositiva ya vemos lo que es la resistencia y estamos teniendo unas imágenes ahí para darnos cuenta que es. En la primera imagen hay un alzador de pesas, ¿no es cierto? Y ahí nos estamos dando cuenta que está haciendo un esfuerzo a levantar una resistencia externa
él está trabajando una intensidad y está trabajando un tiempo. Estos tres parámetros tenemos que darnos cuenta para poder saber qué tipo de resistencia trabajamos. En el segundo estamos viendo una chica que levanta los brazos y está abriendo y cerrando las piernas, ¿no es cierto? También es un tipo de resistencia, a pesar que no tiene un cuerpo externo que lo pueda sostener. Y en el último también tenemos una imagen del atletismo. ¿Qué podemos decir entonces que es la resistencia? La resistencia es la capacidad de aguantar un esfuerzo más o menos intenso durante un mayor tiempo posible. Es decir, es la cualidad que nos permite aplazar o soportar la fatiga, posibilitándonos prolongar el ejercicio que estamos realizando. ¿Sí? También podemos decir que tenemos dos tipos de resistencia. La resistencia aeróbica, que es la capacidad de aguantar un esfuerzo de baja intensidad y de larga duración. Las pulsaciones durante este tipo de ejercicios se encuentran entre los 140 y 160 pulsaciones por minuto. Un ejemplo claro de estos ejercicios es la resistencia aeróbica. Es andar rápido, correr, sin parar y podemos decir también el baile, ¿no es cierto? También tenemos la resistencia anaeróbica. Es la capacidad de aguantar un esfuerzo de mayor intensidad y como consecuencia de ello de menor duración. Las pulsaciones durante este tipo de ejercicio se encuentran en 160 en adelante, o sea, se aumenta. Aquí tenemos dificultad para respirar. Un ejemplo de eso son las carreras de velocidad, tanto de ciclismo como las carreras que nosotros normalmente hacemos de 100, ¿ya? De 200 o 400 metros. En esta positiva vamos a hablar sobre los efectos del trabajo de resistencia sobre el organismo y la salud. Debemos tener en cuenta que lo primero que nosotros debemos trabajar antes de realizar cualquier actividad es la resistencia aeróbica, la resistencia que hacemos a una intensidad baja, pero a larga duración. ¿Qué beneficios tiene esta resistencia? Aumenta el tamaño del corazón y lo fortalece. Lo aumenta en el sentido de que nuestro corazón va a poder palpitar con mayor facilidad y un poco más lento. No tiene que hacerlo hacerlo tan rápido. En resumen, el entrenamiento de la resistencia disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y durante el ejercicio. Ustedes saben que desde cuando nos levantamos ya nuestro corazón está palpitando y está entre unos 80 a 100 pulsaciones, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que hayamos hecho. Entonces esto nos ayuda hartísimo. ¿Qué más nos ayuda? Nos ayuda al desarrollo de nuestras arterias para que exista mayor circulación de sangre y con menos trabajo del corazón. Disminución de la grasa y lípidos de la sangre, el colesterol. Cada vez que hacemos ejercicios, de alguna manera nosotros nos vamos limpiando, vamos depurando nuestra sangre. Aumento de la cantidad de sangre de glóbulos rojos y de globulina. Esto significa que cada vez que realizamos ejercicios físicos, nuestra salud mejora constantemente. Y sobre todo, un beneficio especial es el mejoramiento del aparato respiratorio. Permite que nuestros pulmones se limpien, permite que nuestros pulmones se hagan mucho más grandes, permite que nuestros pulmones almacenen y guarden cualquier cantidad de oxígeno. Es importante entonces por esto realizar la actividad física. Y por último tenemos los métodos, cómo debemos trabajar. Aquí nos indican que tenemos dos. El método continuo, que no es otra cosa que un método sin pausa, donde nosotros hacemos los ejercicios de forma continua. Tenemos que tener muy en cuenta el volumen y la intensidad. Si es continuo, nuestro volumen tiene que ser alto, pero una intensidad muy baja. Y también tenemos los métodos fraccionarios, que no son otra cosa que dividimos un circuito en partes, ¿no es cierto? Realizamos los ejercicios por separado o podemos armar unos 2, 3 ejercicios por grupos y así poder trabajar. Aquí quiere decir que hay pausa entre una serie, entre un ejercicio y el otro, va a haber una pausa, ¿sí? Aquí se toma en cuenta también mucho la cuestión del volumen y la intensidad. Para ello es importante que en estos dos métodos trabajemos bastantes ejercicios sobre la espalda, sobre los tríceps, ejercicios que ayuden a nuestros pechos, a los bíceps, ejercicios que ayuden a los hombros, a nuestras piernas, a nuestros abdominales y a nuestros lumbares. Es importante hacer eso. Bueno, espero que esta clase haya sido de la mejor manera comprendida y muchísimas gracias por su atención.